Bien, bueno, el día de hoy vamos a hacer unos pequeños ejercicios sencillos de, bueno, ya como se vienen los exámenes, sería lo ideal que hagan ejercicios que hayan sido evaluados a modo de actividad. Y bueno, en el siguiente video, la siguiente clase, vamos a ver ejercicios más complicados. Hay uno donde, no sé si se acuerden que vimos lo que fue separadores en serie de manera gráfica. Lo ideal sería hacerlo de forma analítica y ahí es un poquito más tedioso y complicado el análisis. Entonces de eso vamos a tratar de abarcar, pues. Y pues, así más nada, los siguientes ejercicios que vendrán a ser un poquito con un grado más de dificultad, aunque no tanto. Es la temática de las evaluaciones, así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, esta actividad fue la que me evaluaron a mí. Por lo general ya habrán notado que hay grupos de evaluación, pero la temática es la misma. Entonces, bueno, el primer tema dice lo siguiente, pues es tu primer día de trabajo como ingeniero químico en una planta y tu jefe te solicita medir la densidad de una mezcla binaria que está en un tanque y es totalmente miscible. La mezcla tiene una composición molar de A y el resto de B y está a una temperatura y presión especificada, pues. Para dicha medición debes tomar una muestra de la mezcla. Un técnico te dice que tomes la muestra en un tubo de ensayo porque el contenido está en la fase líquida. Otro operador o trabajador con el triple de tu edad se sonríe y dice que lo que debes hacer es tomar un globo muestrador porque el contenido del tanque está en la fase de vapor. El operador de la planta que está a tu cargo está esperando tus instrucciones para él tomar la muestra. Entonces, ¿qué harías? Escribe todas las suposiciones realizadas, justifica tu razonamiento con cálculos y bueno, más nada. Y al final te dice que cuentas con estas tablas y las gráficas acá de tu libro. O sea, ya saben con las que han trabajado, sin embargo, estas tablas te las dan de anexo al final, que son las que tienen las constantes para aplicar la ecuación de Antoine. Y también, como vamos a utilizar la ley de Henry, nos da un cuadrito abajo de los valores de la constante a diferentes temperaturas para diferentes compuestos. Entonces, partiendo de eso, si se dan cuenta, bueno, aquí hay diferentes compañeros que fueron evaluados. En este caso estoy yo acá abajo y con mis datos es lo que voy a resolver el ejercicio. Entonces, bien, vamos a anotar los datos. Nos decía el problema que tenemos composiciones molares de A y B a una temperatura y presión. Entonces, como ya lo tengo anotado, vamos a anotar aquí la temperatura que me dan a mí en el sistema es de 30 grados centígrados. La presión de un bar también me dan la composición, me dan butano. eh, a ver, déjame borrar porque es composición. XB, voy a poner butano de 0,75. Y la otra es octano, vamos a ponerle XO de octano, que es la diferencia, pues 1 menos 0,75, 0,25. Bien, entonces, ¿qué haría? Si se dan cuenta, esto es la temática que hemos realizado a lo largo del segundo parcial. Vamos a aplicar de cajón, así, de cabeza, ley de Raoult y ley de Henry, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a asumir una fase ideal de vapor y una fase líquida. Además, los compuestos son hidrocarburos, por ahí vamos asumiendo cosas. Entonces, ya sé que son fase ideal de vapor, vamos a poner fase ideal vapor y fase ideal líquido. Listo. Entonces, con esto de aquí, lo que yo ya tengo es, bueno, ¿qué yo haría? Entonces vamos a asumir que estas composiciones que nos dan es para evaluar de alguna u otra forma las presiones de burbuja y las presiones de rocío. Como ya tengo una presión del sistema total, quiero ver dónde se encuentra esa presión de operación, de tal manera que yo pueda decir, me encuentro con una mezcla líquido-vapor, me encuentro solamente en una fase de vapor o me encuentro en una sola fase líquida, con la intención de saber qué tipo de muestra yo debo tomar. Entonces, con esa premisa, vamos a decir lo siguiente, ya asumí una fase líquida y una fase de vapor ideal. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es de alguna u otra forma el que trabaja con la ley de Henry y cuál es el que trabaja con la ley de Raoult? Entonces,
Eh, Vamos a ver las temperaturas y las presiones críticas. Eso lo pueden ver en las tablas que nos anexó en el documento, aquí al final. Esto también lo pueden encontrar en internet o en el libro del Smith Van Ness, que son en este caso la tabla, los apéndices donde se encuentran estos datos. Entonces, lo que vamos a tomar aquí simplemente son los datos de temperatura crítica de temperatura crítica para analizar si el sistema está subcrítico o está supercrítico. ¿A qué me refiero con esto? Que la temperatura crítica del butano es igual a 425,1. También que la temperatura crítica del octano es igual a 568,7 Kelvin. Y estas temperaturas son mayores ¿a qué? A 303 Kelvin, que es la suma de 273,15 más 30. Entonces, esto de aquí me da 303 Kelvin. Y aquí vemos que esto es eh, de alguna u otra forma subcrítico, perdón, supercrítico, o sea, está operando esta mezcla sobre esta temperatura del sistema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que en este caso, de burbuja, va a ser dada o está dada por la siguiente ecuación. La sumatoria desde un i igual 1 hasta, déjame borrar aquí, de un i igual 1 hasta un igual n, que es los compuestos que haya, pues van a ser igual a xi por p de saturación de i. Ok, entonces, como yo ya tengo en este caso las composiciones, porque voy a trabajar sobre lo que es, en este caso, burbuja, y la otra ecuación que vendríamos a usar es la de Rocío, ¿no? Entonces, ¿cómo saco las presiones de saturación? Me dan en el anexo las ecuaciones, bueno, los valores de que yo puedo usar la ecuación de Antoine. Y con esos valores, al yo ya tener la temperatura del sistema, que me la dan como dato del ejercicio, justamente una temperatura y presión, de alguna u otra forma yo ya puedo evaluar esas presiones de saturación. Entonces vamos a ello. Lo que hacemos es simplemente decir que ya sabemos por la ecuación de Antoine, que la presión de saturación va a estar dada por, en este caso, Euler a la AI menos B sobre T más C. BI, y acá T más CI. Entonces, eso es lo que voy a hacer simplemente. Entonces, una vez expresado esto, lo que yo hago es lo siguiente, simplemente decir, bueno, mi presión de saturación en 1 para el componente 1, en este caso he llamado 1 si no me equivoco, al butano, sí, al butano. Entonces esto va a ser simplemente a Euler elevado a ya con las constantes que yo ya tenía previamente anotadas para avanzar un poco más rápido, menos 2154,70 dividido para 30 más C. Entonces 238,789. Ok. Y ese valor me da una presión de saturación de 282,73 kilopascal. ¿Por qué estoy tomando estas unidades? Ustedes ya saben que la ecuación de Antoine, como me la da en el ejercicio, es en kilopascal y la temperatura en centígrados. Por eso la tomé directamente así. Entonces, con eso ya en mente, hago lo mismo, pero para la presión de saturación en 2. Busco en la tabla anexa los datos de los valores de Antoine para determinar esta presión de saturación. Y haciendo el mismo procedimiento me da una presión de saturación de 2.46 kilopascal. Entonces, con esto ya en mente, ya tengo presiones de saturación y tengo las composiciones. ¿Por qué tengo así? Porque, bueno, estoy trabajando sobre los límites, no sobre la presión de burbuja y la presión de Rocío. Entonces, una vez que tengo eso, yo lo que hago es lo siguiente. Presión, ya tenía
La fórmula arriba ya se las mostré. Eso sería la primera composición 0.75 que corresponde al butano por su presión de saturación en 1. ¿Cuál es esa? 282.73. Sería por 282,73 más la otra composición que es 0.25 por 2.46. Y eso me da una presión de burbuja de 212,666. Y esto mismo en kilopascal. El mismo análisis hago para la presión de rocío. Entonces, ahí lo único que cambia es la ecuación, ¿no? Entonces, la presión de rocío hay que acordarnos que es esta ecuación que está aquí, que es 1 sobre Y sobre presión de saturación de I. Bueno, como ya estamos trabajando directamente, este es 1, sería más Y2 sobre presión de saturación en 2. Ok, entonces el mismo análisis, ya tenemos la presión de saturación, las composiciones de alimentación al estar trabajando sobre los límites de burbuja y de rocío, toman estas composiciones de YI y de XI, dependiendo del caso. Como estamos trabajando sobre el rocío, entonces yo digo lo siguiente, tengo P de rocío, va a ser lo siguiente, va a ser 1 sobre la primera composición, ¿cuál es? 0,75. Ya sé mi presión de saturación calculada previamente que es 282,73 más lo que sigue, que es 0.25 dividido para, en este caso, 2.46. Ese valor de presión de rocío me va a dar 9.59 kilopascal. Entonces, una vez calculados los límites donde voy a estar operando, hago lo siguiente. Voy a ir un poquito más acá, porque aquí ya tengo burbuja, burbuja, y tengo rocío acá abajo. Rocío. Entonces, lo que yo hago para terminar el ejercicio es decir, bueno, mi presión de rocío va a ser menor que mi P de operación, va a ser menor que mi presión de burbuja. Mi presión de operación, recordemos que es un bar, entonces es menor que las dos que están aquí, que hemos calculado, de burbuja y de rocío. Entonces, la pregunta que me hacen es, ¿qué haría yo de alguna u otra forma para decirle a mi operador qué tipo de muestra tomar? Entonces, si me dicen que yo necesito usar un tubo de ensayo, una muestra de un tubo de ensayo para la fase líquida, y el otro me dice que debo tomar un globo muestreador para la fase vapor, si yo sé que de alguna u otra forma estoy trabajando en una mezcla líquido-vapor porque mi presión de operación está en estos límites, yo debo decirle a mi operador que necesito tomar dos muestras, cada una con el material especificado o específico. En este caso, muestreador para la fase líquida, perdón, un tubo de ensayo para la fase líquida y el globo muestreador para la fase de vapor. Entonces, ese es el primer ejercicio. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Si no, continúo el siguiente ejercicio. Bien, entonces, este tema de aquí fue otro que me evaluaron. Entonces, como lo notan, son ejercicios sencillos. Entonces, en la columna de absorción, ingresas agua líquida y gas contaminado con sulfuro de hidrógeno a una temperatura y a una presión. El objetivo es remover la mayor cantidad posible de sulfuro de hidrógeno del gas absorbiéndolo en el agua. Determine la composición y el equilibrio del sulfuro de hidrógeno en la fase líquida. Y el otro literal nos dice si se requiere incrementar la concentración de este sulfuro en la fase líquida, indique un ajuste que podría realizarse a la columna de absorción. Justifique su respuesta con cálculos. Y bien, y nos dan las condiciones de presión y temperatura. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esto es aplicar directamente la ley de Raoult y la ley de Henry. Para eso nos dan las tablas. Entonces, este tema es un poquito engañoso, o menos nos especifican justamente en el equilibrio, porque esto ya es un tema de operaciones unitarias cuando vean absorción.
y que es un tema súper chévere y espero que con esta idea la tengan clara porque este ejercicio explicado es un cuarto del ejercicio que les espera en operaciones unitarias. Entonces, vamos a ir a ello. Entonces, voy a hacer otra hoja. Tengo una columna de absorción, vamos a dibujar un rectángulo. Tengo una columna de absorción en la cual me ingresa de alguna u otra forma la siguiente corriente, ¿no? Tengo una corriente por la parte baja que corresponde al solvente pobre, perdón, al solvente, perdón, es al gas pobre o gas contaminado que lo podemos llamar, porque debemos ingresar de tal manera que el contacto favorezca a las fases, porque ustedes saben por densidad que el gas se va para arriba y el líquido va para abajo. Entonces debemos ingresar el solvente pobre. ¿Por qué le llamo solvente pobre? Porque la idea de este solvente es enriquecerse con el gas que contamina de alguna u otra forma la corriente gaseosa. Entonces vamos a ponerle solvente pobre. Es como para que tengan una idea. Y el otro solvente, la otra corriente que me ingresa es el gas pobre. ¿Por qué le llamo gas pobre? Porque es el gas contaminado. Entonces el gas pobre. Entonces asimismo me sale un solvente rico en soluto y me sale un... Ah, no, perdón. Puse aquí al revés. Esta corriente debería ir abajo y esta corriente debería ir arriba. Ahí sí. Listo. Entonces sería gas pobre arriba, perdón, gas pobre abajo, gas pobre. Y por la parte de arriba vendría a ser el solvente pobre. Listo, el solvente pobre. Entonces por la parte de abajo vendría a salir lo que es el solvente rico en soluto. Solvente rico en soluto. Y el otro es, de alguna u otra forma, el gas rico. ¿Pero rico en qué? Si yo estoy descontaminándolo y digamos que mi corriente es aire y el gas del sulfuro de hidrógeno, debería ser rico en composición de aire, ¿no? En los componentes del aire. Entonces debería ser rico en eso. Entonces vamos a ponerle acá gas rico. Entonces esto es solo un esquema, no es necesariamente el ejercicio, pero más o menos así van a analizar cuando vean operaciones unitarias. Entonces con esta idea, que espero se la guarden, vamos a hacer lo siguiente. Entonces nosotros vemos la presión que me dan a mí en el ejercicio, porque estamos trabajando con mis datos, es de 1.5 atmósferas y de 20 grados centígrados. Entonces, con eso en mente, voy a decir lo siguiente. Voy a decir que hay una fase ideal de vapor y una fase líquida de ideal. Por lo general, este tipo de ejercicios, cuando se trabaja en operaciones unitarias, debemos saber si la mezcla que ingresa o si el sistema trabaja de forma diluida o el sistema trabaja de forma concentrada. Porque van a ver si trabaja de forma concentrada que van a utilizar las relaciones molares, las relaciones simulares, las relaciones de tal manera que van a tener que hacer un balance de materia distinto en la columna de absorción. Eso es solo un abrebocas de lo que les espera. Entonces, como no hemos visto eso, simplemente vamos a enfocarnos en lo que corresponde a la materia. Entonces, para ello, ustedes vieron fase de vapor ideal y fase líquida ideal. Las dos son ideales. Entonces, sabemos que cuando esto pasa, podemos aplicar ley de Raoul y ley de Henry. Entonces, voy a anotar de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo yo sé cuál de alguna u otra forma, cuál ley aplico a cuál? Entonces, yo sé que por lo general el agua trabaja de alguna u otra forma con la ley de Raoul. Pero ¿cómo yo lo compruebo? Entonces, como ya me dan la tabla de anexos que está en el documento, yo lo que hago es simplemente decir mi temperatura crítica del agua es igual a 647.1
Kelvin. Y la temperatura crítica, en este caso tenemos aire, tenemos aire y tenemos el sulfuro de hidrógeno, pero para compararlo vamos a utilizar el oxígeno, ¿no? La temperatura crítica del oxígeno. Entonces vamos a de alguna u otra forma decir que esto es 152 o 154.6 Kelvin. Y esto aquí es de alguna u otra forma mayor a 293 Kelvin, que es la temperatura de operación que me dan. Y esto es menor a 293 Kelvin. Entonces, con esto de aquí ya sé que la parte de arriba, que para el agua corresponde a la ley de Raoult, se escribe así, o al revés, no me acuerdo. Así, y la de acá abajo es Henry. Entonces, con esto en mente, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que para la ley de Henry, yo voy a necesitar una constante de Henry a la temperatura que me da el sistema, que en este caso es 30 grados centígrados, si no me equivoco, perdón, 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, yo sé que mi mezcla de alguna u otra forma me dicen que así es sulfuro de hidrógeno con, no me especifican qué, pero debe ser aire. Asumo que es aire. Asumo que es aire, una corriente gaseosa con este gas. Entonces, si el soluto es el sulfuro, el que yo deseo sacar, descontaminar ese gas con el compuesto, yo quiero quitarle el sulfuro de hidrógeno a ese gas, yo necesito trabajar con esa constante, ¿no? Entonces, la constante del sulfuro de hidrógeno a esa temperatura de 20 grados centígrados, para nuestra suerte, nos dan en los anexos. Si no, está en una referencia bibliográfica o en el internet. Esta tabla está en el internet, porque yo no me había fijado ese día de la evaluación que tenía esta tabla y la busqué. Entonces, 20 grados centígrados, estoy trabajando con sulfuro de hidrógeno, que es el componente que deseo quitar de esa corriente gaseosa, y sé que es este valor que está aquí. Entonces, con ello voy y digo que mi constante de Henry para este sistema es de 0.048 por 10 a la cuarta. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, yo sé que también cuando aplico ley de Henry, estoy aplicando que la presión parcial es igual a H por XI. Y esta expresión es importante porque cuando avancen más en su nivel de la malla, verán en operaciones unitarias que esta ecuación nos puede ayudar muchísimo para armar una curva de equilibrio. Entonces, dicho esto, yo sé que como yo voy a definir que mi compuesto 1 es agua, voy a llamarle 1 a agua y le voy a poner 2. En este caso, a lo que estoy aplicándole la ley de Henry. 2 vamos a ponerle aire porque estoy trabajando con aire y esa mezcla. Yo sé que mi presión 2 va a ser igual a que a la constante que ya tengo, 0.048 por 10 a la cuarta, porque no lo tengo, o sea, no tengo la composición, lo dejo expresado con x2. Esto es como un pi, un xy, ¿ok? Entonces, el mismo análisis hago para lo que es la ley de Raoult. Entonces, con la ley de Raoult, yo sé que esa presión parcial va a ser de la siguiente manera. Presión parcial va a ser igual a la composición XI por la presión de saturación en I. Ahora, yo sé que no tengo mi composición, pero sí tengo la presión de saturación. Y justamente estamos viendo que el agua trabaja con esa ley. Entonces, yo cojo de la ecuación de los valores de Antoine para el agua, que están especificados en el anexo, y simplemente hago lo siguiente. Mi presión de saturación me da un valor de 2.35 porque mi presión de saturación va a estar dada por esta ecuación. Va a estar dada por Euler elevado a la 16.3872 menos 3.885
70 y tengo 20 más 20 es mi temperatura de operación más 230.170. Entonces tengo esto y yo sé que mi presión de saturación va a ser igual a 235.2.35 kilopascal, porque con eso está trabajando con esas unidades está trabajando la ecuación de Antoine. Aquí la temperatura en grados centígrados y la presión en kilopascal. Entonces, con esto de aquí, yo sé que transformando las atmósferas, esto me va a dar 2.35 por 10 a la menos 2. 2.35 por 10 a la menos 2 atmósferas. Entonces, una vez obtenido ese valor, yo lo único que aplico ahora es la ley de Dalton, que me dice que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total, en otras palabras. Entonces, presión va a ser igual a P1 más P2. Presión es un dato que me dan. Entonces, presión me la dan, que para mi caso es de 1.5, si mal no recuerdo. Aquí, 1.5. Entonces, con esa presión de 1.5, yo lo único que hago es decir, bueno, 1.5 va a ser igual a mi presión 1. ¿Cuál es mi presión 1? Mi presión 1 es la que estoy calculando acá abajito. Y entonces sería este valor de presión de saturación que acabo de hallar por la composición, ¿verdad? Y la composición, como es correspondiente al agua, ya se lo anoté con el valor de 1, que está aquí. Yo anoto lo siguiente. Entonces, que 1.5 de la presión que es del sistema va a ser igual a mi presión 1, que es 2.35 por 10 a la menos 2. Ya sé que todo está en atmósferas, así que no lo voy a colocar de nuevo. Por X1 más 4. Perdón. ¿Cuál era el valor? 0.048 por 10 a la cuarta. Por 10 a la cuarta. Y yo sé que X2 lo puedo dejar en términos de X1, ¿no? Entonces X2 igual a 1 menos X1. Entonces me están pidiendo hallar esas composiciones de alguna u otra manera, porque me dicen que determine la composición y el equilibrio del agua, del sulfuro de hidrógeno en la fase líquida. Entonces, creo que aquí, no, olviden. Entonces, despejamos X1. Mi X1 debería estar representado por el agua, ¿no? Entonces, despejando esta X1 de la ecuación, ya sea con algún solucionador, yo noto que mi composición es 0.9969. Entonces mi X2, que es la que me están solicitando, vendría a dar el valor de la diferencia, que es básicamente 3.07 por 10 a la menos 3. Entonces, esto para el literal A. Ahora, en el literal B nos dicen que si se requiere aumentar la concentración de sulfuro de hidrógeno, indique un ajuste que puede realizarse en la columna de absorción. Entonces, un ajuste que yo propuse podría ser aumentar la presión, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? No lo justifiqué solo de forma analítica, sino que busqué el cálculo. Entonces, haciendo el mismo análisis, yo digo, voy a ponerlo con color azul, y yo aumento mi presión a 5 atmósferas y hago el mismo análisis, es decir, cojo esta parte que estoy sombreando de amarillo y lo coloco aquí, en esta parte que otra vez he puesto un color amarillo, y vuelvo a despejar X1. Una vez que despejo X1, me debe dar un valor de concentración menor, me da 0.9896. Y eso para X2 voy a aumentar esa concentración de tal manera que la diferencia me va a dar 1.24 por 10 a la menos 4. Entonces yo veo que si aumentó. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para aumentar esa concentración? Aumentar la presión. Entonces, bien, si tienen alguna pregunta, me hacen saber. Si no, vamos a ya finalizar con un ejercicio más de una hoja de cálculo, que lo voy a proyectar ahora.
Déjenme cerrar esta pantalla. Listo. Entonces, el tema dice lo siguiente. Ingresa a un separador una mezcla de hidrocarburos ligeros. Z1, Z2, Z3, Z4 son dados a una presión y a una temperatura. Es decir, nos dan datos de las composiciones de alimentación, la presión y la temperatura. Dice, halla la fracción de vapor del sistema del separador. Nos dicen las composiciones y flujos de las sustancias en la fase líquida y vapor, sabiendo que ingresan n moles de alimentación. Son básicamente, una vez allá esa fracción de vapor, había YI, XI, y bueno, con la alimentación que nos dan, cuál es la composición de la fase de vapor, que es la que nos dan más bien el literal A, que es B, y la para la fase líquida es L, ¿no? Entonces con eso hay que calcular cuántos son cada uno. Dice ahora, suponga que el separador opera con la misma composición de la mezcla de entrada y la condición que está en rojo. La condición que está en rojo es que me dan un valor de B, que está aquí, que lo he sombrado. Entonces calcule la presión o temperatura de acuerdo a su caso para que la fracción de vapor que sale del separador sea de B, o sea, de la que está en rojo, ¿no? Entonces vamos por partes. Vamos a, en este caso, hallar el primer literal. Para el primer literal nos dan los siguientes datos. Composición de alimentación, que para mi caso de estudio, el que me tocó a mí, midieron estas composiciones que están aquí. Me dieron esta N cantidad de moles, me dieron esta temperatura de operación y me dieron esta presión. Eso para el literal A y para el literal B. El C es otro muy aparte. Vamos con esos dos primeros. Entonces yo sé que como tengo temperatura y presión, yo lo que voy a hacer es simplemente ir a las tablas que me proporciona el libro del Smith Van Ness, que son las cartas del Priester, y veo. Entonces me dan el literal A ¿cuál era? Era 30 grados centígrados y eso llevado a Fahrenheit es 86. Entonces la temática de este tipo de ejercicio es colocar en 86 y trazar la presión del sistema. En este caso me dan una presión de 18 atmósferas, que vendría a ser 200 psi. Ah, no, este es literal C. Acá está literal B. En temperatura de operación sería 86 y la presión sería 264.6. Entonces, con ese valor de 264.6 y 86 de temperatura, yo trazo y busco, pues, ¿no? ¿Cuáles son los valores de K? Con esa temática. Entonces, con esa temática, que ya la conocemos, yo digo, yo lo hago aquí en Solver, ¿no? Porque, bueno, el semestre fue virtual, entonces ya tenía una plantilla, entonces era más rápido calcularlo. Entonces, yo anoto esos valores de K en la siguiente tabla. Entonces, ahí, ¿qué hice yo? Puse el lado izquierdo. ¿A qué me refiero con lado izquierdo? Fijémonos en esta ecuación que está aquí abajito. El lado izquierdo vendría a ser esta sumatoria que está aquí. Entonces, ¿cuál es el primer término déjenme aumentarle el zoom. Listo. ¿Cuál es el primer término de esta ecuación? Simplemente yo digo que es z por KI dividido para 1 más el B que no tengo por KI menos 1 igual a 1. Entonces, este es el lado izquierdo. Este primer término de la ecuación correspondería al primer componente, que si no me equivoco es metano. Entonces vendría a ser el Z del metano por el KI del metano sobre 1 más la fracción de vapor que no tengo, que es mi incógnita, por el KI del metano menos 1. Y así sucesivamente para cada compuesto. Entonces, con eso entendido, ¿por qué puedo asumir cualquier valor aquí, no? Lo importante de Solver es que le dé un valor inicial. Entonces, yo sé que un valor inicial debe estar entre 0 y 1, porque el valor de la fracción debe estar entre 0 y 1. Pueden usar Solver o pueden usar GoalSeek, que es la versión inferior de Solver, que es un poquito más rápida. Entonces, yo dije que 0.2. Entonces ya tengo definido mi lado izquierdo, mi lado derecho yo sé que es igual a 1 por esta ecuación, y yo voy a datos y voy a usar análisis de hipótesis, que es GoalSeek. Busco el objetivo, mi objetivo es este lado izquierdo, ¿no?, de la ecuación. ¿Y a qué valor tiene que ser? Igual, este lado izquierdo de la ecuación que está acá debe ser igual a 1, cambiando que celda, mi fracción de vapor, que es la incógnita que tengo. Entonces, cuando yo lo voy a calcular, me da este valor de fracción de vapor. Entonces, con ese valor, yo calculé el literal A.
Esto lo hice en Excel, pero también se lo puedo hacer a mano, no solo que es más tedioso despejar. Entonces, con ese valor ya tengo literal a mi fracción de vapor. Entonces, ahora yo sé que me están pidiendo las composiciones y flujos molares de la fase líquida y la fase de vapor, dada la alimentación N, que es de 120 mol por hora. Entonces, para el literal B, yo nuevamente vuelvo a colocar, ya sé que tengo las composiciones, tengo mis valores de K, que son los mismos, y cómo es mi YI va a ser igual a esta ecuación que está aquí, ya no en sumatoria, ¿no? Entonces, para cada componente es esta ecuación. Z su Z por su K dividido para 1 más la fracción de vapor que acabé de hallar por KI, que es la K correspondiente a ese componente metano, menos 1. Entonces, yo fijo el valor de B porque es lo único que va a cambiar. ¿Por qué lo fijo? Porque si yo no fijo, al yo hacer esto, miren, les voy a hacer esto, de 29. La idea es que yo bajando todo esto de aquí calcule directamente. No me dio el mismo resultado, ¿por qué? Porque mi B no va cambiando, ¿sí? No se fijó el valor de B. Los demás sí cambian, si a ti cae. Entonces voy a darle control Z para tener otra vez, voy a fijar 20 esta celda. Y ahora sí, debe bajar esto de aquí. Bueno, me va a dar lo mismo. Entonces por eso, ahora mi XI, cuando ya tengo yo YI, voy a calcular con las K mi valor de XI. Y es lo que he hecho aquí. Entonces en este caso XI vendría a ser YI sobre K. Y asimismo, esto que está abajo son las sumatorias, ¿no? Entonces si pueden estar ya casi 1 aproximadamente. Entonces yo sé que mi composición de vapor la Y, este sería 1 menos este valor, la de líquido. Entonces mi flujo de líquido, ¿cuál va a ser? Mi flujo de líquido va a ser la siguiente, va a ser la fase de vapor líquida por, en este caso, la composición, los moles que me dan la alimentación sería 120 por esta fracción líquida y me da el valor de los flujos de la parte líquida y asimismo la de vapor. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces, ahora para el siguiente punto, pues voy a hacer ahora una suposición de que en este caso no me dan la presión en el ejercicio, literal C. Me dicen que mantengo las mismas composiciones de alimentación, pero lo que me cambia es no tengo la presión como dato y me dan esta composición de vapor. De alguna u otra forma me están diciendo, encuéntrame la presión a la cual debe trabajar el sistema dadas las condiciones de alimentación Z que se mantienen y la temperatura del sistema que ya te había dado, dada esta fracción de vapor. Entonces, ¿qué yo hago? Comienzo a iterar de tal manera que mi YI de 1, la sumatoria, ¿no? Que eso es el trabajo que ya hemos hecho en anteriores videos, pero esto es como un misceláneo de recopilando todos esos ejercicios. Entonces simplemente yo ya sé que a mi temperatura de 30 grados centígrados yo estimo una presión. Aquí es sencillo ver cuál presión podría yo trabajar porque dada la presión de la temperatura del sistema, podría usar la ecuación de Antoine y revisar las presiones los valores de la presión de saturación y en base a ellos estimar una presión inicial para no estar iterando tanto. Pero también es trabajosa, entonces es más rápido en una hoja de Excel ver cuándo te da uno. Pues eso es lo que he hecho yo aquí. Entonces yo asumí una presión de 200 y a 30 grados centígrados que corresponde a 86 Fahrenheit entré a la tabla. Entonces yo con 86 me fui a 200 y vi los valores de K. Una vez observado los valores de K, los coloqué aquí. Y listo, esta ecuación ya sabemos por dónde aparece. Igualmente la vuelvo a recalcar que esta ecuación que es aquí. Entonces, con este valor de Y, yo veo que no me da 1, entonces no cumple, no es la presión adecuada, aumento la presión, hago el mismo análisis, cambio mis valores de K, mi Y se calcula igual, solo cambian los K, tampoco me cumple, y así sigo viendo cuál presión es la que de alguna u otra forma, me hace llegar a ese valor de 1. Entonces yo veo que después de algunas iteraciones 320 cumple, que es lo suficientemente cercano a 1. Entonces yo me quedo con mi presión de 20, de 320. Entonces, respondiendo a la pregunta del ejercicio, calculé la presión o temperatura de acuerdo a su caso. Entonces, mi presión que debe operar para alcanzar esa fracción B, o sea, para trabajar con esa fracción B que me dan, es de 350, perdón, de 320 PSI. Entonces, chicos, eso es lo que he traído para hoy. La siguiente clase, de verdad,
Es así, vamos a trabajar con ejercicios de resolución de exámenes. Ese examen que voy a realizar es el examen previamente tomado antes de que yo vea la materia. El mío ya lo he resuelto a lo largo de las ayudantías. Y también voy a enseñar, como lo recalqué al inicio, cómo determinar analíticamente cuántos separadores yo necesito usar. Porque ya lo vimos de forma gráfica. Y eso es muy fácil y no creo que los evalúen. Igualmente, no, tampoco creo que les evalúen el tema de análisis de separadores en serie, o sea, de forma analítica, porque es largo. Es largo para cuando no te dan la presión, pero cuando te dan la temperatura sí es un poco más corto y ese es el que vamos a realizar, pero no está de más que lo sepan para sus posteriores cursos, para sus cursos superiores. Entonces, dicho esto, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, si no, bueno, gracias por venir y los espero en la siguiente clase y también en el próximo video. Kevin, no me acuerdo cómo sacaste en el literal B, la parte de líquido. A ver, el literal B, no este, la parte de líquido, ¿cómo lo saqué? La pude sacar con Mm, esta fórmula, que es dada del balance de materia, o directamente, como voy a hacer mi fracción de vapor, puedo decir, porque este de aquí es la misma que acá, mira, voy a hacerlo acá. Uno va a ser igual a este, ¿no? Que es la que encontré en el literal A. Eso sí está claro, ¿verdad? sí, eso sí. Entonces, ¿cuál es esta de acá? Puedo hacerla o por balance de materia, que es lo que he cogido aquí, o directamente yo sé que esa suma debe darme igual a uno. Entonces yo sé que uno menos la fracción de vapor, que esta es H37. H37, que es esta de acá, me va a dar lo mismo, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque L más B debe ser igual a uno. Si yo conozco B, despejo L y L va a ser uno menos B. ¿Lo entendiste ahí? Sí, 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 sino que no me acordaba ya Ah, ya, ok, de listo. esas ecuaciones. Ya, listo, no hay problema. Entonces, bueno, eso es todo por hoy, chicos. Gracias. Cualquier duda, estoy dispuesto a ayudarlos. Gracias, Kevin. Hasta luego. Cuídate. Gracias, hasta luego.